Espíritu Santo de Dios. Ya Shinulpa, Estados Unidos. Dios Chelentat. Ashech Desierto. Ashech Río Bravo. Shinanumik Chakirchi. Shimbin Chaap. Shekik Ishchuich. Ronojel la sufrimiento, pero cuando ya Shatakalbech Luleu. Capelu Takanik Lentat Ku Ichchawe. Shatush Warash Pascual. Shatush Warash Manuel. Nat Anashta Wakatem. Nat Apareshtach. Nat Anashta Hastak Shatush Estados Unidos. Shatush Warash. Kawak in Kawakawach. Kawak in Kabanatikon. Para que Shahri Katihlu Wachi Kateshpaluk Ashkolif. Kawak in prosperidad Shatpechutikushik. Es porque prosperidad katak para el país Guatemala. Kaya aplausos, chicle hermano Pascual Kamik. Tajín con cumplir junchelu takanik ri Dios. Yashpan inaugurarle rochoch. Shaksi takanik ri Dios. Y shaktetila kat epa Estados Unidos. Es que dale ya anja promesa Dios. Pues no paniktat kin wak rochoch. Pues no paniktat kin lok nutikon. Pues no paniktat uts kin panchele dólares kin chaka. Pero ya no cumplir, porque le catat utatabem la promesa. Y le catat cubrir cuando shinyach una oportunidad, chawe, cacha, chapana uts, na shatat panal kash areta katinya palech uchujala juliw. Pero la bendición cuando kulanch kan la chahilom, o kan li shokilom warat, shaksi ekep que telen la bendición. Que ampa un pregunten chechalak kachalal takeshoki. Cuando cristal le capaz o cuando ulek takbas le capaz le que payut le que kamala que. La na much ahik ka anduk le stakula capaz. No. La no him que kachahop que kaktak kawulinik kas no him que kayapa lesen kachakat. Les takul comme que t'amchin kapashta pani nakil kakawakakela par les kabongi le penesiku kapohlahik per que t'amchin kapashta. Y la bendición cuando cuya le katat para matrimonio kahuna matahruk un vaso de cristal ishkep chuteleshiki shatahun ekep. Hermano Pascual, kutixo, ijela, kuchosh, katan, kakosu, patakra, porque le jela, que la peor de cocatem. Incaitach nachkoftak, la caion. No. Vemos catem ya, kucho pucha ecrible, a tu paca, action cos in kecha. Pero le copa Estados Unidos, pues kirik kichak de 12 horas rita kalembe kipano. Mahrikek, wesheku ihuratcha, como otak le cámaras, traen que ir teca quitar la capeta chichuek pachak. Para arriba, para abajo, que quijocatan, quishimom, quijolom, terrenqui pañuelo, Dios, y copampale que apartamento, la coche de kiwako, panik mahwe, que numik coch, nechonik. Copanch pa que apartamento, la chahom katsiang, chahom takwe, que kichaho sakla, que kikohowe, no, que kimesh le kikwa, es un sacrificio, tajin que kipano y cogela. Por eso kubich katat, como un vaso de cristal de bendición. La tishokilomat kakawaral kutihuchu ables nachi, chamulich atlete wechipal. Areta kohok pele ka matrimonio kohon ka promesa kano. In mulich rekecha, nog tukilta re. Ki mulich in, ronojes le kameba is, ronojes le anapok le sakapok. Y Dios la hermana Manuela la re shoon cumplir, bish la wache wishokil, mach kochoch, ahora kamik katok bala chrilik katsuk mos katsuk almanil, y kawit la has kabanche y inkin chakle simpok y utsrilik. Hae le kachalal, chopetem simpok, la re shrik sukulik che, vale la pena hermano Manuel katwash padeja kamik kachalal, shachako, ruk sufrimiento, ruk kosik tu karik,
pero Dios shakoj la pensar shqasig arek chila que utuwi quan qaskawaj la wachajil qaskaana mar la wachajil no jela una katkoji shelu taqanik pero cuando jai wishoqil kintak bi 8 9 mil te catala la yasha loknik akka material marchi pokok kachak chlenkah yasha lok marchi a ver hasta korpok tachila ka anta amasla wachajil porque ka anta valorar le katan le kosik lu talab ka bawik le rakan ka bawik cógela para el lugar y que vinik pues topan pestar terreno junto a costal ya porque eso es mentira más nek ashuch aquí le pokela dale warash katepa olor shat kosik shele kapele mahkatia hawk perlejela atlawchitale kwashat ku i jurat eskiri chuka irkat an despedir kaya aplausos chiquile copa Estados Unidos kapich panchke Dios chiwech porque shamat dicho tarin que estaj le cochoch los cowarrash Guatemala difícil cojunica ka un coche de terraza un buenja cuesta cachalar per Dios le cachalar le cogela tarin que coche sin que watch ale clashu bich le catar un vaso de cristal de bendición Koles na chihela ku wono nehri pahili shokilom ku won chokri wanash arekin kush na alko asinkin tikhil arekin kush na alko alesinkin kokhil arekin kush na alkin wa mas shapa pasakh kin eke nas no loqokh sheu tatzikh ka wakh ka taki wachoch ileha galan shona per eke ke kikokh kichua Cuando le juklach winach kikor kichua kapele prosperidad ruk Dios kuchop petem shata shaka atik kape más porque le que juna monom le ki pensar pero cuando kohun ka yochtach lu pensar chique le bendición katzalik la mala le kohok shetak le andas patak procesión weshak la hijunim rakanat sin la hat la karika anawat Kariktak aremas kashkon sunim rakan shakti shet o kat le ador katpin pale procesión per le kanak arele nim rakan yereje pale bendición cuando li shokilom ka yokhtak hu pensar la chakilom ka yokhtak shahun chri kanak le tewechi ishuna rala share yang kabanda chik shokhyop chikaklare marchi bendición Mayajeta wala ojer kasyopan wachagil khela escapan cochoch kokule porque ishkep shikohichu ab y porque chupamli matrimonio lu centro arre Jesús pero cuando kayohtach la choma bash kana tachtach Jesús chawe ya machu centro li matrimonio kuchop petem problem pero ojuarine que anta desear porque aslemal hermana Manuela Yashua kotach le ha kachala chico hoch con petición por Dios achkeli ki wahna per chico hoy chu apelik lahil na kasachanta Dios chiwech mana Manuela chakoho chu amatwaral chaya awik palechak patanruk Dios y chatakala chawem puila wachahil para que shaheri o más prosperidad la kohkikotik haya ofrenda de palmas al Señor. Chupamle Proverbios capítulo 24 en su versículo 3. Gracias a la sabiduría se construye una casa, merced a la experiencia se la consolida, por medio del saber sus cuartos se llenan de muchas cosas preciosas y agradables. Palabra de Dios. We bien kayala ahwis pukol pascha. Ola choma bash pukol pascha. Ay le inomash le coach la chikah ka hoka we kachalut katat. We bien kayala ahwis. El hermano Pascual la are cola su pensar
ni analta abarik shimpetik ni analta munil porque la le munil le abarik ala shikle que son hermanos que chalutsi qatat y abarta in per munil no es lo mismo shahunam y le ojo kan warash abarta in comme la jeune shakh mahum yahki il pero es solo munil poi kamik poi chuerti ihkok sana akasa kirchka bir ay Dios no que yo no matajruk le ka abarik porque un mal gasto we bien kayala juiz pu kolbas kachale katan ka hoka ke hawele inomatlik owuk in akorki kotik wish ela wachahil pe Estados Unidos ka tosho panik ka tok chuhalik puak que konik ay comía shopan da shwan kecha la mahuni 400 que khashna la mahuni kin yo su kachalan ma bis kure kucha ke chop alem le kasa la de kuri kawil wacha wachuch ye coach ni kakhna ya shopan le kachalan la mahir khil shar khawshik khuni ma televisión chanim aska wachche televisión arena bela wachuch shak amalala khuni ma la televisión la paleme kakubawi katok chrilik arena bela wachoch es que shopan le wachana khila shush lena berremesa kurikh ko na ki hak amal khunni maqikip te ka to ka bukola bunchi khas ka chakche teri mahko choch shaja kubikh lutsi qatat we bien ka kokhla khwis shopanik tiostat ku koch no wa usnupot tokhtakhana lek asakh hikil wena la ku koch na wale no shihab ka koino shipash kintas wale rech apash kintas le rebe pahuna mam ka kawon ki palika necesidad pero güeshash na kayata la khwis pu kolbash arena be ka tok pahalokh pokka lokhas takchir mahmu sentido mahka chokongwi kutak la pakachalal pakasa kutak shankah pakasa kut nakelik tachpam itek uri prosperidad atache Dios le qatat has lleva 5 honta bendecir she 3 años cogela she 5 años más cochoch narete le qatat tjinka no kare la pensar cuando ka coge la pensar kas uts ki mulikhli rahawashik pakhunamam kas usrilik le bendición hachema ki waki wachoch hachema ki lo iwulek lo atakhi wulek chi lo wach mlahibim bas kochi bim bas achas kh panok to hota chona la sufrimiento chla toho chokhbin na shtakh pasinkar pakak lahish warash ke ki kot le khuk lahwinak per cuando kayata la huis puk olbash kato kubir ki ewa wishokil no chat kol cha un tiempo cha kapitan cuando ya katskuha pana problema cuando kato kapela wachil ka shira wi ka klach pa aeropuerto pero cuando oh Jesús para el matrimonio katos pete bash ay katki kotik cuando kakah para el avión si tawama alum chik porque haré el amor de tu vida akoki kotik ishkulach winak porque la viaje que cuando quilo con prosperar la cabecín porque hoy le wachagir ni hela y la arena jampe estir chirro jampe bien superado y ogle ma es que hawe ayong la waqanan hawe ayong la waqantat when isha ate ishkun ishishon para la bendición pertinente que wish su coleccha es tiempo chana frenar haska angele car cuando ka an frenar takapash takeichta chana frenar para que shahirika wish le bendición we kola wachahit Estados Unidos arre chanimah le kubikhlaq ka qala sin qatiko nan utslatat ka qala sin qulek utslatat arre ka qidikhna wa nareta ka bikhcha es que ka wakh in waricha es que ka wakh in es que ka wakh no arre antajuk le sin necesidad le mahkuk chanim y ya cuando sin sakata panok
Checate curila ya coch paso, ya inchkula wekin locos un hachke, pero ya sacatle mera necesidad colik, pero na puite que kamahawulok, le que mahala pui arena le shimpich, cuando coch para la bendición, arena bele televisión, arena bele equipo, arena bele celulares, pero na wat ya que chosh paja, hampak ala be colik hujunke, na jeta la. Man Manuela, que viej in le bendición ya cochicli, chue kabir, when a maris un oxashikupam, arena beje nuk a can la altar chupam. Yo que un cuarto chechle Jesús. Porque mi casa y yo serviremos al Señor. Porque aquí familia que aquí antamik antajina horas le jaba ay tacarena bek ki nakapam chlo upot nach pelot und ja nicht der kaulo huni malach televisión nos katok bik arena be kos no Trajaushik palo entrar chupamle Deuteronomio en su capítulo 6 kubich versículo 4 Rahawashik chakohore tashluchiha la wochoch ruk ruwachipa rawahawa Dios arecha ya primer lugar para la woch بيختلق تعطيوش تعطيك أشلا لوتشوش هاتشي ما تكوعي كوك بخوخا خليلي يوس قتلاش للي خمبوينخا قسيخ كايك لا أب كاتون لا دخوخ كتالق تيت قمام كوانا شاويلو واتشكم بندسيون تات نخيطا وارينوك أسلمان وينك تروح لا واتش باوي perleqatat kamik shrach shet kochi pahunja utzalaja porque arejela la lo oshik porque la shakoch la juiz shakoch la pensar y mahka mahok chawe awech la leja akota kamahowik mah konogel utzkakit ga banka bantach kapich chel hermano Manuel que ojalá no es que rech la shucha arena shucha clare Cherko unimanem chechle rachahil. Arena shucha clare uchahim luk aslemas. Arena shucha clare are uyo tiempo che Dios hacha espele bendición. La coquikotik. Sus cuartos se llenan de muchas cosas preciosas y agradables. Cuando kutzir la wachocha. Utsa takhastak rikak osh chupam nashatasha itzel takhastak. Nachcha och takawish chupam when shatek ostak televisión patak lehak olpas. Porque la ankok del Espíritu Santo chla ey que polach paja hasoch que polachik ach ohib etzichom patak le quartz. Teriga bichte ven Espíritu Santo. Toma el control de mí, toma tú mi vida y hazla de nuevo. No, que deja el Espíritu Santo. Ahora así que me atachoji. Ahora yo me espacio. Entonces cuando escucho porque me le problema, hawish peule con problema, chincha no clachua, hawish angulo claje wala gerir. Mahka no wik es que wish kayoh ka pensar. Shlak o entrada lo kashkolil. Pero cuando kayata beche, kokta como la herkats apim la luchi hachch. Kushikhrib la. Pero casting que chiktakan con kashkolil adoración atajencano. Bendito, bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan, alaban a Dios. Los ángeles cantan, alaban a Dios. Ari shakuta, no guardas más espacio, chuich. Que bella. Pero cuando ya ojo matzihom para el equipo, anoche tinka ya bienvenido, chuich. Y te cree cantar con más bendición o no preparar. No, atasta rech le bendición. Hueco bendición te que lo llamas así que Jesús sacramentado por el cochoch.
Wek oka church ya shusipa le cantar kala oka incienso ka agua bendita ka panaka oración cojole ka incienso patakle cuantat más espacio warache anache yo wash che yo onik che envidia che no y más espacio warache adulterio porque la agua church kuya le catat bendición de Dios y acha ana vivir chupam como Dios caraj Chasik le catat para la choch. Ola ki kotemal. Ma bichitzatzich. Ma yonik. Ma anyach palihak olpas. Ma wetzelaha wahila tzakat. No. Chasik le catat para la choch. Para que shaheri. Wenech pakich na un nivel. Bech un nivel mahka ancha. Como we utzla no ripacho le catat. La recha. Kutishishach le bendición pawi. Akor ki kotik. Kaya palmas al Espíritu Santo. Porque arewa ritajín katzijón kuk. Cuando jewa katnohini kachale katat chamas kabekek bendición kapetki. Y lo malak le sakkowin le senyok kochacha. Cuando katok chukotik shakab tilirik kapemas. Nahnam teruk le kakashak lare ko uchapomri. Y areje que canchele bendición cuando ojlo kepele matrimonio cole Dios chashol. Que chaula la guachajij cojo Dios tat. Iña kimbepa adoración. Quintache le catat cuyacho apalachak. Quintache le catat que tu chajij na treta migración, na treta yabish, na treta accidente, na treta kamikalat enakbale lugar. Atikush prosperidad y nashaksheu tak uchawak lalekot shalok lalekatikon sino katushki ikot tak onachupam ina lekatat reta am kirukachila per cuando shok le con kashkalil kachawla wachakil yah ka panapanche kachawla wachakil yah ka panche nasol ke kos le numepa katukarik kuna numik ale kachala le kohela كيريخ سنكيريكي الحسلك حتيق وراش ماخ percom aninak que pachat solo sopa instantánea que quito ama ko qita ho na chene le utsol are la katir na qita khik percom na are mah que ya choch qaswe we ko are la kamik are la chwe mah ka anche e kopa chakor peruk bala le y shokilome ko kan warash le tatnane ko kan warash le ko igual ko ajela chitakali oración cuando ki shok pa oración Kayata bechelo yowash, nakayata bechele kanash, nakayata bechele nikachtacasac le shaku ulich le matrimonio, no, katelech le bendición, kasruk utzilar, para que shaheri le katat kohoba más bendecir. Después kubich chelutzich katat warashri, kapison talak, kapanom tomash le kaora warash, para que shaheri ka itach talak Dios le kachalach e mas or kachatalak no warash kapanom tomar le kaor chiri kubich wilutzich katat chupam le mismo proverbio en el capítulo 30 y en su versículo 10 una mujer de carácter donde hallarla es mucho más preciosa que una perla. Sabe su esposo que de ella puede fiarse, con ella saldrá siempre ganando. Palabra de Dios. Rignishokilom rikas utz kanohinikcha rikas kol obash paran machele rachahil
Etane kapet tale makochpa. Yarre kahun matakruk lekat asdemal pan oh makatantias ruk lekat horuk lekat koho atok te tak brinch atok te tak brinch Dios. Porque por más que cuidar katan le bendiciones que ako ishe atanik atan y eko achalal ruk wa atele panari wasta ke aparik. Nchen ke apartak kawilo ki tihtane ruk wa ki mahimu aparik. شخص نك كون اخر بيخ اس كنا كاشتر خويكم كينيا واوا هلا كتب شخص بيسكي نو atan bachwir que tatriash que felicitaciones. Y le ishmir takishke bishkokan. Chilo ocht le bendición. Nki antak ashjepote kakala shakala shke anowik. Este con papá relacha lo onu videojuego. Este con papá relacha ya no televisión por el cuarto. Este con papá que coge chinguarino. In ishma felicitar a nible takishumiles. Relacha que sapene oli papá relacha china orash pugi. Ichi ulasu kolikche chito oli mama chili
En su capítulo 19, en su versículo 1, allá aparece: un obrero perdedor nunca se hará rico. El que se descuida en las pequeñas cosas decaerá poco a poco. El vino y las mujeres corrompen a los mejores. El que frecuenta cuando kana ora kabena waka arena anta hachawe hasri rakas le malat kowara kamik lat kot pa bendición lat kowara makchinumik karko akta la wakan ko chacha ko chawatya katir chisinti katir chisin kashlangwa pero mas kamik chireka chisheka katiko yo shirchele katat wana makno sa coach sa tukla hawen ga birta siya sa khul mo to shirchele yo sa khawwe ile ko sa hawen sa una ka sa chele kan de kunde mas
nawe makash mamalak nawe osh porque kech ha kamik ay asho ko takhrocho ya no ganin kinok palekha osh ko awe يكي شو خميس اسكي شو كنت تخرج اجي كل اخوان عليك وسخ لي يكون اش بقى وين انا شو كنت تخرج شو كنت واتش سوقك موس شو كنت واتش نا قريت شو كاش قولي خرج روج جخت تاعك وسخ لي سمبو بقى اتك تكان pero mata choco alejasta areta kalo ehle bendición kimban decían en que aslemat hermana Manuela rukle rechajit hermano Pascual tatsandik la qochalar ka tuki kotan na palao mana Manuela katsakopik pala oración na qochajit chachacho Dios y me kutak las takurahil sa wasaka sa chay achele Jesús la osta ka kotsi apeladoras chana intención Dios mata chakan la tawi kiskawlo aki predicador te ko katran la aquí pero para la comunidad Rechpalapa de la comunidad Virgen de Guadalupe y chupame la común y ministra de la Santa Eucaristía y la parroquia Rech Santa María visitación y ruco conocimiento le padre Oguarar padre Eliobardo Tuyuk Velázquez como ko kachalal que hawi ka peula le khnisho kolona predicar la asco común o ma koli kachalal kos ka común y chupam le ka común jo kaya utikh Dios jo ko bishanik we me shopan jo le kachalal kan dirigir kan cantar kan predicar le mahkona y ek os taqwal ek le wal kos nuni shin kam talakamik kwartu kushi qa chri entonces la ren anom kan sacrificar chani Machit shutikche kamik perretam le katata ko am bendecir. Tak alalak ke kapan oración. Mana Manuel, atana waral ko klesta kak ala. Akchaki brer Dios kimlo eman. Atana lalak. Ke kapan orar pekiwi we kachalal ke kahach po abri Dios. Ke kah mas bendición. Na ke kah taksha ka atile te wechibal. Ke kah mas bendición.